La arena del desierto, testigo inmutable de milenios, guarda celosamente más secretos de los que la historia oficial se atreve a reconocer. Bajo el sol abrasador de Egipto, donde las pirámides se alzan como faros de una época perdida, existe un silencio impuesto, una frontera invisible que separa el conocimiento permitido de la verdad suprimida. Este velo de misterio no solo cubre las tumbas de los faraones o los jeroglíficos desgastados, envuelve lugares tan peligrosos que hasta los arqueólogos más experimentados se niegan a cruzar su umbral. Se trata de ruinas donde la ciencia choca con el mito, donde las advertencias grabadas en textos antiguos no son meras supersticiones, sino instrucciones de supervivencia legadas por quienes sabían que no todo lo enterrado debe ser desenterrado. La búsqueda de estos enigmas, que van desde túneles tóxicos hasta la edad real de la Gran Esfinge, nos obliga a cuestionar todo lo que creemos saber sobre el origen de nuestra civilización, sugiriendo un legado de conocimientos y una tecnología tan avanzada que fue considerada demasiado peligrosa para la humanidad mortal. ¿Qué tipo de revelación podría ser tan disruptiva como para ser silenciada por las autoridades, haciendo que la cautela se convierta en una prohibición terminante? Exploraremos estos abismos de la historia, donde el eco de advertencias olvidadas viaja con los vientos del desierto. Bienvenidos a La Mirada del Vigilante. Enclavado en el desierto se encuentra un sitio egipcio tan temido que incluso arqueólogos capacitados se niegan a entrar en él. Los textos antiguos contienen advertencias de maldiciones, se habla de exploradores que han desaparecido sin dejar rastro y quienes se atrevieron a ingresar han reportado el colapso de túneles, cámaras tóxicas y muros inscritos con símbolos que nadie puede decodificar por completo. La pregunta que nos acecha es: ¿qué podría estar enterrado allí que lo hace demasiado peligroso para explorar? ¿Y por qué las autoridades mantienen su secreto sellado? A primera vista, el sitio podría parecer una ruina más entre las miles dispersas por Egipto, pero su reputación narra una historia muy diferente. Aquellos que han ido demasiado lejos reportan un mareo desorientador, una enfermedad repentina y una abrumadora sensación de pavor, y algunos simplemente nunca regresaron. Otros emergieron con relatos tan extraños que fueron rápidamente silenciados, quedando sus historias sepultadas bajo capas de escepticismo. Sin embargo, los peligros de este lugar no son solo leyendas, pues estudios científicos recientes han documentado picos inexplicables de radiación, extraños vacíos subterráneos y aire tan tóxico que desafía cualquier explicación racional. Es esta combinación de mito, misterio y peligro medible lo que le ha valido al sitio su reputación ominosa. Para entender por qué los expertos se niegan a entrar, debemos retroceder en el tiempo a textos egipcios antiguos que describían zonas prohibidas, áreas marcadas con advertencias que supuestamente albergaban secretos demasiado peligrosos para los mortales. Estos escritos mencionaban los salones de la oscuridad, custodiados no por hombres, sino por fuerzas invisibles, lo que nos hace preguntarnos si se trataba solo de superstición o si los antiguos sabían algo sobre este sitio que nosotros apenas empezamos a comprender. Sorprendentemente, muchas de estas advertencias corresponden exactamente con la ubicación que los arqueólogos temen hoy en día. Uno de los aspectos más impactantes es su posible conexión con el misterioso laberinto descrito por historiadores antiguos como Heródoto, quien afirmó haber visto un extenso complejo subterráneo cerca de las pirámides, lleno de miles de cámaras y jeroglíficos distintos a cualquier otro en Egipto. Durante siglos el laberinto fue descartado como una exageración, hasta que escaneos de penetración terrestre revelaron vastas anomalías bajo las arenas, no lejos del sitio en cuestión. Si estas cámaras existen, podrían estar conectadas a las ruinas peligrosas, y de ser así, ¿qué yace oculto en sus profundidades que haría que los expertos modernos se mantuvieran alejados? El misterio se profundiza con la evidencia física. En 2008, un equipo que investigaba el área reportó una cámara subterránea sellada con enormes bloques de piedra. Antes de que pudieran continuar, su trabajo fue abruptamente detenido. Las declaraciones oficiales citaron preocupaciones de seguridad, pero los rumores entre el equipo sugieren algo mucho más extraño: mal funcionamiento de los instrumentos, agotamiento de las baterías y voces inexplicables que resonaron en sus grabaciones. Cuando intentaron reingresar, los funcionarios gubernamentales prohibieron el acceso. Lo que se descubrió dentro de esa cámara sigue siendo desconocido, pero el miedo que inspiró fue lo suficientemente real para detener la exploración posterior. Existe también el vínculo inquietante con la muerte, ya que múltiples relatos hablan de trabajadores e investigadores que cayeron enfermos después de la exposición al sitio. Algunos desarrollaron problemas respiratorios graves, otros síntomas neurológicos y algunos simplemente colapsaron en el lugar.
Los científicos modernos creen ahora que las cámaras podrían albergar toxinas antiguas o vida microbiana sellada durante milenios, liberada solo cuando la piedra fue perturbada. En 2018, investigadores en Alejandría encontraron evidencia de patógenos antiguos preservados en tumbas egipcias, lo que plantea la posibilidad de que este sitio contenga algo similar, pero mucho más letal. Esto explicaría la reticencia de los arqueólogos en adentrarse más. Pero el peligro no es solo biológico. Los escaneos sísmicos revelan túneles inestables que se extienden muy por debajo de la tierra, algunos lo suficientemente grandes como para tragar edificios enteros si colapsaran. La arquitectura en sí misma desafía la lógica, con ángulos y pasadizos que se tuercen de maneras que no tienen sentido para una estructura ceremonial. Algunos expertos sugieren que el diseño fue intencionado, destinado a desorientar y atrapar a los intrusos, mientras que otros creen que apunta a una función que aún no comprendemos. Sea cual sea el caso, incluso los exploradores más valientes admiten que ir más profundo podría significar nunca volver a salir. Y aún así, a pesar de los riesgos, el atractivo persiste. ¿Qué podría ser tan importante que los antiguos constructores hicieran tales esfuerzos para ocultarlo? ¿Un tesoro? ¿Conocimiento? ¿O algo mucho más peligroso? ¿Un artefacto o tecnología que los propios antiguos temieran? Los descubrimientos recientes de Egipto nos han obligado a repensar lo que sabemos, como el corredor oculto en la Gran Pirámide, en 2023. Uno intacto durante más de 4.000 años que no servía para un propósito obvio, lo que plantea la pregunta de si los constructores de Egipto crearon intencionadamente vacíos secretos para ocultar sus mayores secretos. ¿Podría este sitio prohibido albergar otra revelación considerada demasiado peligrosa para exponerla? Lo que hace que esta historia sea tan convincente no es solo el peligro, sino el silencio. Los informes desaparecen, el acceso está bloqueado e incluso aquellos que una vez hablaron abiertamente del sitio ahora se niegan a discutirlo. Tal secreto plantea una posibilidad inquietante. Tal vez los arqueólogos no estén evitando el sitio simplemente por precaución, sino porque se les ha dicho que no avancen más. Después de todo, la historia está llena de descubrimientos suprimidos por ser demasiado disruptivos. El sitio que las autoridades egipcias buscan guardar celosamente nos lleva inevitablemente a la Gran Esfinge de Giza. El geólogo R.M. Schoch, con un doctorado de la Universidad de Yale, propuso en la década de 1990 una idea fascinante sobre la edad de la Gran Esfinge. Él notó los patrones de erosión en la esfinge y el área circundante parecían estar causados por agua, a diferencia de la erosión típica por viento y sangre que se esperaría en los desiertos de Egipto. Esto fue un gran problema ya que sugería que la esfinge podría ser mucho más antigua de lo que se pensaba. Tradicionalmente, los arqueólogos han fechado la esfinge alrededor de 2500 a.C. durante el tiempo del faraón Kefren, basándose en su lugar en el complejo de Giza y su apariencia. Sin embargo, si Schoch tiene razón y la esfinge fue construida cuando Egipto tuvo mucha lluvia, podría ser miles de años más antigua, tal vez incluso datando la era neolítica. Schoch observó características como grietas profundas, líneas ondulantes en sus paredes de piedra caliza y bordes suaves y redondeados. Los tipos de cosas que generalmente se ven con la erosión hídrica, no por el viento o la arena. La piedra caliza de la esfinge, compuesta por diferentes capas, algunas más duras que otras, fue afectada por la erosión hídrica de una manera que no se vería si solo fue causada por el viento o la arena. Schoch encontró que entre el 10.000 y el 5.000 a.C., el área de Giza no era el desierto seco que conocemos, sino que era bastante húmeda gracias a la fase subpluvial neolítica. Esta idea de una esfinge mucho más antigua, quizás 8.000 o 10.000 a.C., desafía completamente la narrativa estándar, poniendo la fecha de la civilización a un ciclo anterior, lo que concuerda con el trabajo de Schwalberer y John Anthony West. La esfinge no originó con Kefren en la cuarta dinastía. La evidencia de Schoch, al comparar el desgaste de la esfinge con otros sitios de piedra caliza antiguos expuestos a mucha lluvia, fortaleció su argumento de la posibilidad de una esfinge mucho más antigua abre la puerta a la hipótesis de una civilización preexistente, avanzada, que es el foco del trabajo de Graham Hancock. Hancock sostiene una idea intrigante sobre una civilización que existió mucho antes de las que solemos estudiar, como los egipcios, sumerios y la gente del Valle del Indo. Él cree que esta civilización existió muchos milenios antes y que pudo haber sido aniquilada por un impacto de cometa masivo alrededor del 10.000 a.C. Imaginemos una sociedad avanzada desaparecida en un abrir y cerrar de ojos, dejando solo fragmentos. Hancock sugiere que los sobrevivientes de este desastre viajaron a lo largo y ancho, compartiendo su conocimiento y ayudando a impulsar otras culturas antiguas. Él profundiza en mitos y tradiciones orales de todo el mundo, como los mitos de inundación que aparecen en diferentes culturas, considerándolos una posible memoria colectiva de un evento real que tuvo un impacto enorme en esta civilización perdida.
La mejor explicación para estos mitos es que las inundaciones de agua helada liberadas por el calor y la energía cinética de los impactos fluyeron fuera del casquete polar norteamericano hacia el Océano Atlántico, interrumpiendo la corriente del Golfo. La fascinación de Hancock también se extiende a la astronomía, señalando cómo algunas estructuras antiguas, como las pirámides de Giza y la Esfinge, se alinean con ciertas estrellas y constelaciones. Él ve esto no como una coincidencia, sino como un signo de conocimiento astronómico avanzado. Estos antiguos pueblos entendían la precesión de los equinoccios, un término que describe un lento cambio en la rotación de la Tierra a lo largo de un ciclo de 26.000 años. Si está en lo cierto, significa que estaban muy adelantados a su tiempo en la comprensión del cosmos. Hancock examina las maravillas arquitectónicas, desde las pirámides en Egipto hasta Stonehenge, y los sitios megalíticos en Sudamérica, que exhiben habilidades de ingeniería y arquitectura serias. Él argumenta que para construir estas cosas con tal precisión y detalle, esos antiguos debieron haber tenido un conocimiento y tecnología avanzados para los que generalmente no se les da crédito. Por ejemplo, las cortes en las piedras de Pumapunku, en Bolivia, son tan precisos que parece que tuvieron acceso a herramientas muy avanzadas. En la construcción de estructuras masivas, Hancock se maravilla de cómo estas enormes piedras fueron encajadas con precisión, a menudo sin mortero, y se pregunta cómo movieron y posicionaron piedras que pesan varias toneladas. Esto implica un gran conocimiento de ingeniería y posiblemente usos ingeniosos de sistemas de palanca y poleas. La sofisticación no termina ahí. Los edificios revelan un conocimiento matemático y geométrico profundo. Hancock habla del uso de la proporción áurea, pi, y mediciones angulares precisas, lo que muestra una comprensión sofisticada de las matemáticas y la geometría. Tomemos, por ejemplo, la Gran Pirámide de Keops, su alineación, la forma en que su base está perfectamente nivelada y los ángulos precisos de sus lados. Él ve esto como evidencia de una comprensión mucho más avanzada de la geometría y la ingeniería. Las estructuras monumentales en Mesoamérica, como la Pirámide del Sol en Teotihuacán y las pirámides mayas, también destacan por su sofisticación arquitectónica, planificación urbana y el uso de grandes bloques de piedra. Todo esto, para él, apunta a un nivel de competencia tecnológica y conocimiento que va mucho más allá de lo que tradicionalmente se ha pensado que era posible para estas culturas antiguas. Hancock sostiene que el calendario maya en realidad es un calendario olmeca, y si consideramos la posibilidad de que el calendario maya sea solo la manifestación sobreviviente más temprana de ese calendario, este podría remontarse mucho más. En Teotihuacán, Hancock ve en el diseño de la antigua ciudad una especie de imagen espejo de las órbitas planetarias de nuestro sistema solar, sugiriendo que las personas que construyeron Teotihuacán tenían un conocimiento bastante detallado de astronomía y espacio. Stonehenge, en Inglaterra, es otro ejemplo. Hancock cree que fue utilizado como un observatorio astronómico debido a cómo se alinea con los solsticios, lo que ve como una prueba más de que los antiguos entendían muy bien los movimientos celestes. La pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá, durante los equinoccios, proyecta una sombra que parece una serpiente, una forma sofisticada de rastrear el camino del Sol. Hancock también se enfoca en cómo las pirámides de Giza se alinean con el cinturón de Orión y cómo la Esfinge se alinea con la constelación de Leo durante lo que se conoce como la Era de Leo, alrededor del 10.500 a.C. Estas alineaciones no son aleatorias, sino deliberadas, demostrando que la gente de entonces entendía este complejo fenómeno astronómico. En esencia, estos sitios alrededor del mundo no fueron construidos simplemente por casualidad, fueron alineados deliberadamente con estrellas, constelaciones y eventos celestes, mostrando que las civilizaciones antiguas tenían una comprensión mucho más profunda de la astronomía de lo que generalmente se les ha atribuido. La realidad que nos susurran los ecos del desierto es que el conocimiento más valioso, la clave para comprender de dónde venimos y qué le sucedió a ese ciclo de civilización anterior, está guardiado por el miedo, el veneno y la prohibición gubernamental. La verdad está justo más allá de nuestro alcance, y quizás la verdadera sabiduría resida en dejarla intacta, esperando el momento en que la tecnología nos permita explorar sin riesgo, o quizás el momento en que estemos listos para asimilar una historia que es mucho más vasta, antigua y peligrosa de lo que jamás hemos imaginado.
Es la tensión entre el inmenso atractivo del conocimiento oculto y la advertencia clara de que no todo lo enterrado debe ser desenterrado. Un dilema que nos recuerda que ciertas verdades, como ciertos organismos microbianos sellados por milenios, pueden ser letales una vez expuestas a la luz. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.